Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer a muchas personas y voy a empezar por agradecerles a Juan Diego y a Lorenzo que me quisieron acompañar en este camino un poco lanzados a ciegas, ¿verdad? De qué era lo que íbamos a hablar. La idea por la cual los invité precisamente era para hacer este recorrido que creo que ha salido de forma estupenda entre primero un planteamiento sobre el pensamiento hermético en general, luego pasando a un ejemplo típico de interpretación de una obra literaria a través del pensamiento hermético, como sería el caso, como digo, prototípico de Shakespeare, y luego para intentar hacer algo similar con un caso más cercano a nosotros que sería el de la poesía de Eunice Odio, que es lo que precisamente yo vendría a contarles ahora. Eh, esta presentación, como les digo, se ubica además en una intersección entre diferentes líneas de interés y de trabajo en las que yo he estado involucrado. La primera tiene que ver con un proyecto de investigación sobre ideas estéticas de parte de filósofos, críticos literarios y escritores que plantearon sus ideas en el repertorio americano durante buena parte del siglo pasado. Específicamente en este proyecto hemos tratado, digamos, el tema de recepción de la vanguardia como una manifestación de la modernidad en literatura. La segunda línea digamos que tiene que ver con esta presentación de Eunice Odio, más bien tendría que ver con una propuesta de emplear herramientas filosóficas, particularmente la noción de mundos posibles, en el análisis de diversas manifestaciones literarias. Sobre estas dos líneas, debo decir que Eunice está incluida en la primera, Eunice Odio, como una manifestación tardía de los autores que en el repertorio americano toman una posición estética a favor de la poesía de corte de vanguardia. En este caso, en el caso de la posición de Eunice ante el arte moderno y la literatura de vanguardia, no se trata de una defensa explícita que ella hiciera a manera de un ensayo, sino que más bien la posición que se evidencia a través de sus opciones estéticas en su misma obra, la cual representa una forma de escritura muy de ruptura, si bien respecto al desarrollo de las vanguardias en el siglo XX, esto se da tardíamente. Es decir, Eunice está estilísticamente emparentada con esta literatura de vanguardia, pero tardíamente respecto a los primeros momentos de la vanguardia. Hay que recordar que fue en 1922, año considerado emblemático dentro de la primera ola de las vanguardias, cuando Eunice Odio nace, y que ella apenas empieza a publicar en la época de los años 40, siendo su obra más rupturista escrita unos 10 años más tarde. De todos modos, hay que decir que durante todo este periodo y aún durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX estarán apareciendo diversas manifestaciones de espíritu vanguardista, particularmente en el caso de nuestro continente. Señalo, por ejemplo, el movimiento de vanguardia nicaragüense, el nadaísmo en Colombia, el movimiento del techo de la ballena en Venezuela y la misma generación beat en los Estados Unidos. En especial hay que decir que en este periodo continúan surgiendo nuevos autores y además artistas plásticos que reivindican una de las formas de la vanguardia como sería el surrealismo. La misma Eunice Odio en 1972 publica ahora sí un ensayo en la revista Zona Franca sobre el surrealismo en la pintura mexicana. Suprarrealismo en realidad es el término que ella prefiere usar, donde remarca el poder que tiene este movimiento para reinventarse y ser vigente casi 50 años después del primer manifiesto de André Breton. Eunice aclara, sin embargo, en este mismo artículo que su propia poesía no puede ser llamada surrealista como algunos habían sugerido. Justifica esto por su total alejamiento de la idea del automatismo psíquico que previamente había propuesto el citado poeta francés André Breton. La diferencia me parece a mí evidente entre la poesía de Eunice y varias formas consideradas de poesía surrealista. Sin embargo, en el texto ella deja ver su adhesión a muchas de las ideas del surrealismo y del vanguardismo en general.
Todo esto que estoy diciendo tendría poca relación con el tema que aquí más bien nos interesa, si no fuera por el hecho de que el mismo pensamiento esotérico es una de las líneas que alimentan el desarrollo del surrealismo a través de sus primeras manifestaciones. Por ejemplo, esto se hace evidente en el pensamiento de Saran Alexandrian, que es un filósofo de corte también hermético, quien asiste, digamos, a los primeros momentos del desarrollo del surrealismo, y además está presente en la idea de que el arte surrealista constituye una vía para ingresar a planos distintos de la realidad. Ahora, la segunda línea de la que les hablaba, por la cual, digamos, se introduce esta figura de Eunice aquí, la primera es un poco para justificar mi no participación en las jornadas como presentación del avance de un proyecto de investigación y asumir que esto viene a ser parte de eso. La segunda tiene que ver con otra serie de trabajos en los que he estado involucrado, específicamente en el campo de la ciencia ficción. Básicamente se trata de un artículo que está por ser publicado en un libro sobre series de televisión, donde trato el caso de Black Mirror. En este artículo lo que trato de plantear es una descripción de las leyes que regirían el mundo o que regirían un mundo en el que serían posibles los hechos presentados en esta serie de Black Mirror. En el artículo defiendo que el mundo regido por la posición denominada en filosofía de la mente como funcionalismo y por los postulados nucleares de aquellos programas de investigación científica coherentes con dicha posición filosófica, corresponde a un mundo posible en el que básicamente se desarrolla la serie de Black Mirror. Un ejercicio parecido, se me ocurría en estos momentos, podría plantearse para el caso de la literatura fantástica. A priori yo señalaría la hipótesis de que muchas de las obras de literatura fantástica calzan bajo un mundo posible regido por diversas ideas de una tradición proveniente de concepciones ocultistas que en Occidente se han estado desarrollando a través de los siglos. Y aunque la poesía de Eunice Odio no podría propiamente ser calificada como literatura fantástica, si seguimos, por ejemplo, la idea de Todorov, que excluye explícitamente las lecturas poéticas como parte de la literatura fantástica, los consideran incompatibles, Todorov. En esta breve exposición, sí voy a argumentar que es básicamente este mismo marco en el que se mueve la poesía, y más allá que la poesía, vamos a ver el pensamiento de Eunice Odio. Se podría ser guionista de Black Mirror, por ejemplo, y no ser funcionalista. Se podrían escribir cuentos fantásticos sin ser teósofo, hermetista u ocultista. De hecho, un poco eso es lo que hace Borges. Pero en el caso de Eunice, la fundamentación de su poesía no difiere prácticamente nada de su vida misma. Por eso buena parte de lo que voy a discutir aquí se sitúa no en la obra poética, sino en las cartas de Eunice, que son en sí mismas obras de valor literario desde mi punto de vista. Sobre todo en aquellas que escribe a Juan Lizcano y a Claudia Lars. No es que no se encuentren elementos terrestres o no terrestres del hermetismo en sus poemas. Especialmente es claro en El Tránsito de Fuego, pero el análisis de esta obra sería demasiado complejo. Así que aquí solamente daría unas pistas de una posible interpretación de este fantástico y extenso poema respecto a sus relaciones con el hermetismo. Debo decir finalmente que una tercera línea es mi interés personal por agrado con la obra de Eunice Odio, a la cual digamos, conocí desde los años 80 cuando participé en un grupo que llevaba el nombre de Eunice Odio, un grupo literario, en un momento en que casi no se hablaba de esta autora, de la autora del Territorio del Alba, y explícitamente debería agradecer a cómo un amigo, Alexandre Obando, me introdujo en esta obra que desde entonces he admirado profundamente.
Y todas estas tres líneas vienen a coincidir con dos eventos: las jornadas de investigación del INIF y las actividades impulsadas por la Escuela de Filología por el centenario del nacimiento de UNICE. Por eso, en este momento, quisiera también agradecer a Sergio Rojas, director del INIF, y a la profesora Ivonne Robles por permitirme e invitarme a participar en ambas actividades. Ahora bien, Eunice fue sin duda una figura incómoda, muchas veces incomprendida, pero también muchas veces incomprensible. Recuperarla hoy en día implica quizás la tentación de ocultar algunas de sus facetas, movimiento que de todos modos en el fondo ha sido muy común al reelaborar la historia de nuestros intelectuales, como hace pocos días en una de las ponencias de estas jornadas recalcó el profesor Roberto Herrera. Esta tarea nos enfrentará con sus facetas más incómodas, con las facetas más incómodas de UNICE, como son sus posiciones reaccionarias, su antifeminismo, su defensa decidida del patriarcado, por ejemplo. Eunice, sin duda, esperaba, sin embargo, ser reconocida en vida. Hay una de estas cartas que le dirige Eunice a Juan Liscano, donde anuncia que uno de los mejores cineastas latinoamericanos, Alejandro Jodorowsky, va a hacer un corto sobre un poema suyo, precisamente un poema que tiene que ver con parte de esta tradición oculta de la que vamos a hablar. Eunice en ese momento en la carta lo que hace es tratar de contradecir una sentencia que le hizo Octavio Paz, quien dice que Eunice pertenece a aquella estirpe de poetas que serán despreciados en vida y que solo lograrán el reconocimiento pleno en el futuro. Eunice piensa que en algún momento amigo está equivocado al respecto y da como ejemplo este corto que creo que nunca se llegó a hacer. Contrario al entusiasmo de la autora del Tránsito de Fuego, el tiempo le daría la razón a Octavio Paz y no a Eunice. Le daría la razón, el reconocimiento en vida y el Premio Nobel de Literatura. Nada de esto sería posible en vida de la autora. Eunice, aparte de esto, parece haber estado tempranamente inclinada al esoterismo. De hecho, su familia paterna tuvo participación en la fundación de la Sociedad Teosófica Costarricense y incluso donó el terreno donde hoy en día se encuentra la sede de esta sociedad. Ella misma, Eunice, fue cercana a una figura emblemática de la literatura y de la teosofía, Roberto Brenes Mesén. Sin embargo, es interesante que en los intercambios epistolares con Juan Liscano parece sugerir que ella nunca se había interesado ni se había sentido atraída por el esoterismo, sino que más bien ciertos eventos extraños que le ocurren y su curiosidad indomable por esos eventos son los que la empujan a acercarse a la filosofía oculta. Creo que quizás esto obedece a un afán de narrarse a sí misma, a este deseo también de crearse una leyenda, de crear su propia imagen literaria. Creo que en lo que decíamos antes hay evidencias de este narcisismo odiano, digamos, en sus cartas. Lo cierto es que Eunice tampoco fue en ningún momento sumisa, no parece haber sido sumisa, no podía hacerlo, por ejemplo, las autoridades de la teosofía. Al respecto hay un artículo interesante que ella publica en Guatemala en 1948, que se titula Costa Rica y el arte, biografía de una generación. Ahí hace una crítica brutal a un connotado teósofo, de hecho a uno de los fundadores de la logia Virya, que sería Tomás Povedano, digamos fundamental, digamos, en la creación de la teosofía costarricense, en el desarrollo de la teosofía costarricense junto con el citado Brenes Mesén. Señala en ese odio que Tomás Povedano, en su límbica personalidad, habría estado pasando tiempos en Europa con orejeras, y habría vuelto con otras orejeras aún más grandes. De modo que en Costa Rica habría contribuido él a que la concepción del arte no haya pasado más allá del romanticismo,
ni del realismo, ni mucho menos del impresionismo, para qué hablar del cubismo y otras vanguardias que ella misma menciona. En medio de las complejas relaciones entre esoterismo, conservadurismo o progresismo político y tradicionalismo y vanguardia en estética, hay que señalar que es Povedano quien por primera vez publica en nuestro país el manifiesto futurista de Marinetti, poco después de su aparición inicial. Esto ocurre en una revista de orden teosófico que es Virya, también el mismo nombre de la logia que ayudó a desarrollar Povedano, y este autor lo hace con el fin de atacar las concepciones innovadoras dentro del arte. Povedano considera que la renovación estética de las vanguardias es, cito textualmente, una patología artística, algo así como el famoso arte degenerado. Aquí parece que el esoterismo vanguardista de Eunice se enfrenta a un esoterismo conservador del fundador de la Escuela de Bellas Artes. El supuesto desinterés por el ocultismo no evita que Eunice repetidamente haga mención a eventos extraños de corte espiritual o parapsicológico, muy del gusto, digamos, de estos grupos esotéricos. En su correspondencia con el ya varias veces citado poeta venezolano Juan Lizcano, ella comparte diversas impresiones sobre un artículo aparecido en una revista llamada Fate, que es un medio estadounidense donde se tratan temas paranormales, que fue fundado en 1948 y que aún circula en el día de hoy de forma virtual. Además relata un proceso que Eunice Odio lleva en sí misma, que la lleva a convertirse en devota del arcángel San Gabriel, proceso que se da por mediación de su amiga y la ex pareja del mismo Octavio Paz, Elena Garro, y incluye también en sus cartas diversas manifestaciones extraordinarias de dicha entidad, el arcángel. Finalmente también declara en sus cartas que se siente muy cercana a gente que nunca conoció, pero que no podría llamar desconocida, y es el caso, bueno, entre otros como Vallejo, pero también particularmente Charles Fort. Charles Fort es una especie de autor de culto para los interesados en este tipo de temáticas, quien se dedicó a recortar noticias de eventos anómalos y tratar, digamos, de defender una posición epistemológica muy particular, en el sentido de que estos eventos anómalos han sido desechados de la visión de las ciencias del momento. Se refiere, por ejemplo, a lluvias de sangre o lluvias de ranas, la combustión espontánea, la teleportación y las bolas de fuego, estos dos últimos elementos que parecen ser nombrados por primera vez por Fort. Dicho sea de paso, parece que la misma Eunice también tenía digamos, esa manía de coleccionar noticias extrañas, sobre todo en el caso, algunos ejemplos que ella da de cartas que duran 100 años en llegar a su destinatario, etc. Pero al margen de estos intereses, algunos de los comentarios en estas cartas muestran no solamente, digamos, interés por eventos extraños, sino también el manejo de conceptos esotéricos. Por ejemplo, en esta carta, la número 5, que dirige al poeta Lescano, afirma lo siguiente: descubrí que Dios nos está cantando una balada continua y que lo que sucede es que nosotros no la oímos, pero a veces algo en nosotros, especialmente en los poetas, se desliga de los demás ruidos y se pone en sintonía con la gran balada, y oye un fragmento azaroso, suelto y no obstante perfecto, coherente, porque era aquel que nos estaba destinado desde antes del principio. Esa balada consiste en que vemos el éxtasis perpetuo de las cosas, casi siempre invisible. El éxtasis que se manifiesta, por ejemplo, en que una naranja positivamente seca se pone a florecer o frutecer, a delirar como un fruto de la tierra. Fin de la cita de Eunice. Además de las referencias órficas o pitagóricas que encontramos en esta cita, se hace referencia a una serie de eventos que la misma Eunice considera extraordinarios, que le pasaron en principio a ella misma. Por ejemplo, Verduras,
que después de estar casi podridas en un refrigerador, a los días retoñan, de naranjas, como dice en la cita, aparentemente secas que de repente se vuelven jugosas, de instrumentos de maquillaje y de ropa que, como en un cuento de Maupassant, parecen ser sustraídos por alguna entidad invisible. Es curioso que muchos de estos elementos que se citan en estas cartas, es decir, tienen que ver con alimentos, con la cocina, con instrumentos de maquillaje y de ropa, y curiosamente parecen elementos correspondientes a lo que estereotípicamente se le tiende a asignar a lo femenino, ¿no? Esto podría ser interpretado de diversas formas en clave de una valoración inconsciente de lo femenino o más bien de una aceptación de los roles tradicionales de la mujer. En cualquiera de los casos creo que no hay que olvidar que Eunice hace una apología explícita del patriarcado. Ella se llama como una defensora del patriarcado y por ejemplo cuenta esta posición en el momento en que ella va a visitar Garibaldi con unos amigos y se deja invitar y ella dice que así debe ser, y en varias de las críticas que hace, digamos, a los cambios de roles de género que ella atribuye a la sociedad norteamericana. En fin, Lizcano al encontrar estos textos responde, o al leer estas cartas de Eunice sobre estos eventos maravillosos, le responde que dichos eventos parecen perfectamente normales, perfectamente naturales, si bien rescata su carácter maravilloso. Destaca el hecho de que constantemente dejamos de atender a lo maravilloso que se manifiesta en la cotidianidad. Es decir, respeta un poco la interpretación de Eunice, si bien trata de ubicar estos eventos en el plano de lo normal y natural. Sin embargo, Eunice le responde e insiste en el carácter anómalo de dichos hechos. Es decir, le señala que ella sí conoce, por ejemplo, cómo funcionan los alimentos en una refrigeradora, sabe que esas cosas son imposibles. Y para ella entonces todos estos hechos relatados ciertamente son cotidianos, pero lo maravilloso se da en un plano diferente. Es decir, sigue diciendo, bueno, en lo cotidiano se manifiesta lo maravilloso, pero se manifiesta siempre en un plano totalmente distinto. Lo que pasa es que el encargado de mirar estos hechos maravillosos no es cualquiera, sino que para ella es el poeta. Mientras que Lizcano afirma lo maravilloso en un contexto exotérico, Eunice lo ubica como de acceso privilegiado a un grupo esotérico, mistérico, elegido y compuesto por los poetas. Es esotérico en cuanto solo este grupo podría acceder a lo maravilloso de lo cotidiano. Esta interpretación también la encuentra Eunice en una lectura particular que ella hace de la Biblia. Para Eunice la Biblia habla al poeta y quizás dice también habla del poeta en tanto creador. El problema bíblico, dice Odio, es el de la no identificación, o lo que ella llama inidentificación de varios personajes, paradigmáticamente Cristo y Elías, a quienes el común de las personas tienen casi que por nada, no los reconocen como si no los vieran, y además llegan y les hacen daño. Dice Eunice en una carta que estaba cantándose la gran balada, por ejemplo, con el caso de Cristo, y que sin embargo las gentes no la oyeron, volviendo a esta idea de la gran balada universal. Matan a Cristo, como también, dice Eunice, matan a más de un poeta, y señala el caso de César Vallejo, a quien considera, digamos, como indirectamente también una víctima de la sociedad. Esto nos da espacio para interpretar algunos elementos bíblicos que aparecen en la obra de Eunice Odio. En otro momento de sus intercambios epistolares con Lizcano, Eunice afirma que en su obra Tránsito de Fuego se habla de la acción del Creador en el mundo y de cómo le va al Creador en el momento en que baja a la tierra. Él ha creado el mundo, ha creado un caballo, un pájaro, crea catedrales góticas y románicas hacia el mundo inteligible y armonioso. Como señala Peggy
von Meyer, quien recopila la obra completa, las obras completas de Eunice. En esta obra, en el Tránsito de Fuego, es la figura de Ion, quien parece representar a Dios como creador y a Cristo como encarnación suya. Hasta donde conozco, y considerando la multiplicidad interpretativa a la que da pie el texto, no encuentro a nadie que se haya ocupado del hecho de que el nombre de Ion podría estar haciendo referencia a un diálogo platónico donde precisamente se trata el tema de la poesía. Ion es ahí un rapsoda, es decir, quien interpreta los poemas a un público. Según el diálogo platónico, la poesía se manifiesta mediante una cadena de inspiración desde las entidades divinas hasta los seres humanos, siendo el mismo Ion un eslabón de esta cadena, precisamente aquel que manifiesta lo divino a los seres humanos. Pero esto permite mostrar la idea de que la creación es una labor omnipresente, que crean ciertamente los dioses, pero también los poetas. Según esta interpretación, de nuevo el poeta es una especie de encarnación de lo divino, un Cristo entre los humanos, como explícitamente he dicho Odio. Como manifestación del creador, está el poeta constantemente construyendo y reconstruyendo la creación divina. Construye el mundo, como decíamos antes, a los pájaros, los caballos y los templos, pero también, como el Ion de Eunice Odio, se construye a sí mismo, que es una de las secciones que aparecen en el poema de Eunice. Esto está emparentado con el genial texto de Vicente Huidobro, Non Serviam, y además con la máxima del ars poética creacionista del mismo Huidobro: el poeta es un pequeño Dios. Anteriormente, volviendo a las cartas de Eunice, ella había señalado que el poeta anda buscando a Dios y solo lo encuentra en el fondo de todos los hombres. Esto hace referencia a una idea presente en múltiples tradiciones místicas y en particular en el hermetismo. La idea de que los seres humanos poseemos, o más bien somos, una especie de chispa divina que nos hace estar en contacto directo con lo divino. Serían los poetas y los místicos, o los poetas místicos como Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, quienes pueden darse cuenta de este vínculo directo. Hay además múltiples coincidencias entre el libro del Tránsito de Fuego y la doctrina hermética. Von Meyer señala, por ejemplo, la noción de un Dios anónimo y omniónimo, quien es uno y a la vez todas las cosas, por lo que todas las cosas deberían llevar su nombre y él debe llamarse con todos los nombres. Esto lo saca von Meyer del mismo corpus hermético. La doble interpretación de Dios creando el universo y el poeta creándose a sí mismo parece ser referencia a la máxima que identifica el microcosmos con el macrocosmos. Lo que es arriba es también abajo. Puede notarse además que las doctrinas neoplatónicos, que como Juan Diego ciertamente había señalado, no están, digamos, directamente influyendo la doctrina de esta supuesta prisca sabiduría egipcia de Ernest Megisto, pero que sí vienen, como también señaló Lorenzo, a confluir en el Renacimiento, en la versión hermética. Y estas ideas neoplatónicas conciben un universo donde múltiples entidades gobiernan distintos estratos por medio, por ejemplo, de una personificación de los cuerpos celestes. Esta idea, que podemos relacionar tanto con la astrología como también con las jerarquías angélicas del pseudo Dionisio Areopagita, que darían también sentido a la idea, al culto odiano por el arcángel, pero también se plasman en la alquimia, en diversas formas de magia renacentista que pretendía el control y la manipulación de dichas entidades en formas de la magia, como se había hablado en el caso de esta línea que viene de, que pasa por Pico de la Mirándola y Ficino. Bajo algunas interpretaciones también gnósticas y de estas entidades, a manera de arcontes, tendrían un papel mediante emanaciones en la continua construcción del universo, a la manera de la cadena de creación que estaría implicada en el tránsito de fuego. Posiciones similares parecen también coherentes con una noción dualista en la cual el mundo podría haber sido creado por una entidad maligna
y no por un Dios bondadoso. Y me refiero al pensamiento gnóstico pesimista, digamos propiamente. Ideas similares se manifiestan también en la religión zoroastrista. Recordemos que Zoroastro, en la interpretación que se hace del cuerpo de la prisca sabiduría, sería uno de esos eslabones junto con Hermes Trismegisto. Y en el caso de la religión, de esta religión irania, al lado del principio divino del Oromuz o Ahura Mazda, subsiste un lado oscuro representado por Ahriman. Quizás este nombre, y sin duda todo el marco de referencia proveniente de la filosofía neoplatónica, de la filosofía hermética, del mundo poblado por entidades en un plano no material, se relacione con la explicación que recibe Eunice cuando pregunta sobre sus visiones. Dice, abro la cita, hace como 2 años un ocultista que ahora no puedo encontrar y que se llama Dapasana, me dijo que esos seres, los Ahrimanes, son mis asistentes, entidades suprainteligentes que no son ni buenas ni malas, ni ángeles ni demonios, pero que tienen poder para hacer revelaciones a ciertos seres humanos y específicamente a Eunice. Este nombre, probablemente de los Ahrimanes, está relacionado con estas tradiciones zoroastristas. Hay que decir que al menos en 2 ocasiones Eunice se niega a permitir que se publiquen sus relatos de estas experiencias fantásticas. Es decir, que lo que hace el poeta Liscano es una infidencia y él lo reconoce cuando son publicadas, están publicados en Monte Ávila, en Venezuela, estas cartas, y luego se recogen en la edición que hace Peggy von Meyer de las cartas de las obras completas de Eunice. Primero es Liscano quien le pide, el propio Liscano quien le pide publicarlas. Según Eunice, su propósito para participar de estas historias al poeta venezolano solo era tratar de ayudarlo a salir de una crisis de fe. En un segundo momento, la poeta salvadoreña Carmen Brano, mejor conocida como Claudia Lars, le hace la misma petición a Eunice y ella responde en otra carta que si se publica estos relatos, un pequeño grupo de creyentes la van a considerar extraordinaria y que a ella no le gusta destacarse. Pero por otra parte, un gran grupo de personas no creyentes van a considerarla como una loca. Adicionalmente expresa que se trata de cosas sagradas que no se deben divulgar, es decir, según mi interpretación, que corresponden al campo de lo esotérico. En la misma carta explica mejor en qué consisten estas manifestaciones. No se trata de manifestaciones paranormales usuales, por usar un término, como serían visiones de descarnados, ruidos, travesuras, como el poltergeist o cosas por el estilo, sino que son en cambio luminosidades, me pregunto yo, iluminaciones, que ella ve en diferentes momentos. Y los describe así: son unos cuerpitos luminosos, infinitamente pequeños, infinitamente plateados y brillantes, que pasan y que veo cuando tengo la vista fija en algo. Hay que recordar, fin de la cita, perdón, hay que recordar que estas entidades que en su momento fueron identificadas con los Ahrimanes, previamente fueron relacionadas por Eunice con la espada de su admirado, la espada flamígera de su admirado Miguel Arcángel. 2 formas derivadas también de todo este tipo de confluencia entre neoplatonismo, hermetismo, etc. Sin embargo, aquí Odio luego pasa a una interpretación más bien científica o pseudocientífica de estas entidades. Dice: pasan como prodigiosos relámpagos microscópicos, esas deliciosas criaturas de plata diminuta, imágenes de la velocidad y la belleza, tan chiquitos como cabezas de alfiler. He llegado a pensar que lo que veo son las varias formas de los gravitones, es decir, la forma invisible que asume la radiación de la gravitación que los sabios suponen que existen, pero que nadie ha visto. Parecen duendes traviesos perpetrando sus cosas.
Aparte de las luminosidades de mínimo tamaño, hay otras en el aire, parecidas pero mucho más grandes, delgadas como cabellos y veloces como luz, también plateadas. Fin de la cita. Es quizás esta una de las características que creo distinguiría la tradición hermética, tal como es atribuida por Yeats a, por ejemplo, las obras de Shakespeare, respecto a esta teosofía desarrollada principalmente por Madame Blavatsky y que claramente influye en los escritores de finales del siglo XIX y siglo XX, como particularmente ocurre con Leopoldo Lugones. Me refiero a esta distinción que hace la incorporación de elementos de la ciencia contemporánea, especialmente los desarrollos de la física, dentro de las formulaciones de corte místico neoplatónico de los teósofos. En este caso se refiere Eunice a ideas provenientes de la física cuántica y la teoría de cuerdas, específicamente me refiero a estos gravitones. Otro elemento que se agrega a esta síntesis ecléctica de la teosofía es la incorporación de ideas provenientes de las religiones y el pensamiento oriental. Eunice relata que un teósofo mexicano, el ingeniero Vado, le recomienda en cierto momento no investigar nada sobre estos fenómenos que ella está viendo. Eunice queda sorprendida por esta afirmación y sospecha que se trata de un koan, es decir, de una especie de paradoja proveniente de la tradición del budismo zen, que busca que nos desliguemos totalmente de la tiranía occidental de lo racional. Supongo que me pregunto cuánto tiempo me queda, estoy aquí terminando. Ya a manera de cierre de todo esto, hay que señalar que en los últimos momentos de sus cartas, Eunice parece encontrar la paz del espíritu al ingresar en la orden de los Rosacruces. Otro grupo también emparentado con la tradición hermética. Este grupo aparece por primera vez en una publicación del siglo XVII, sin que quede claro ni siquiera si en ese momento existía tal grupo. Es interesante, por ejemplo, como en el péndulo de Foucault se hace un relato muy interesante y casi gracioso de estas ideas. Bueno, se publica un libro sobre una orden que no se sabe si existe y que además es aún más antigua, no del siglo XVII, sino se señala que del siglo XIV, de una supuesta figura legendaria que habría sido su creador. Allí me refiero en los grupos místicos o Rosacruces en los que se incorpora Eunice, porque son múltiples grupos también los que se consideran herederos de esta antiquísima tradición. Pues Eunice empieza a controlar sus habilidades, según nos relata, para ver a través del tiempo y del espacio. Al principio de forma un poco caótica, pero ella espera ir mejorando en estas formas de mirada hacia el futuro, por ejemplo, y hacia el pasado. Habría aprendido además algunas nociones de la cábala, a entender el modo en que vibra la materia y especialmente a despertar simultáneamente sus 7 chakras en su cuerpo, alcanzando estados de conciencia infinitamente superiores a los que anteriormente había logrado por medio del yoga, al menos del yoga de las versiones occidentales y degradadas que ella misma supone que no son las mismas del yoga original en Oriente. ¿Encontró allí Eunice respuestas respecto a sus visiones? Me pregunto. Bueno, claramente no, al menos no de parte de sus maestros, pues señala Eunice en su carta número 25 que uno de los principios Rosacruces es que debe ser uno mismo quien descubra sus respuestas, no sus maestros. Quizás uno de los mejores textos sobre las tradiciones esotéricas de los últimos siglos es el que escribió Roberto Arlt, Analizar el caso del ocultismo en Buenos Aires. Arlt realiza una exposición altamente detallada de los principios del esoterismo y un cuidadoso análisis de los postulados, por lo que al final de este pequeño ensayo sorprende que Arlt concluye que detrás de todas estas tradiciones no hay absolutamente nada rescatable. Las rutas a las que llega Eunice quizás parecerían corroborar esta hipótesis.
No conozco estudios profundos sobre el pensamiento filosófico diano, pero sí existe un trabajo sobre las ideas de otro gran escritor y teósofo costarricense, del cual ya habíamos hablado previamente, Roberto Brenes Messen, quien, a diferencia de Odio, sí pretende realizar una obra filosófica expuesta a través de sus ideas teosóficas. Y Gerardo Mora Burgos, en un artículo aparecido en la revista de filosofía de esta escuela o de este instituto, analiza el tránsito de fuego, digamos, que sufre Brenes Messen desde el positivismo hacia la teosofía. Yo concuerdo con la mayoría de los juicios de Mora Burgos allí, donde surge una visión de una filosofía que parte de la tradición neoplatónica y del llamado cuerpo hermético, y que termina siendo una especie de vulgarización, quizás, de la filosofía. Caracteriza ese pensamiento como poco original y, en palabras también de algunos críticos del momento como Sotela, viene a ser una especie de defensa a ultranza de un grupo y prácticamente de una propaganda, de un panfleto, podría decirse. En el plano, digamos, de las diferentes ideas que presenta esta tradición neoplatónica juntada con lo hermético, sería el renegar de la idea de un Dios personal, antropomórfico, extracósmico y todopoderoso. Más bien, su forma de pensamiento se decanta en concordancia, Brenes Messen en concordancia con Madame Blavatsky, por una forma de panteísmo, y reconoce un sustrato divino en el que todos los seres humanos, un sustrato divino en todos los seres humanos, una suerte de identidad de todas las almas y una armonía del universo en la materia y el espíritu. Esto implica una forma de espiritualidad que se aleja de convenciones y dogmas eclesiásticos, y que, sin valorar excesivamente en cuanto a su potencial cognoscitivo a la ciencia, sí trata de dar un matiz pseudocientífico a sus explicaciones. No es claro hasta qué punto la complicada elaboración de Eunice Odio en el tránsito de fuego se aviene a estos principios, pero sí que muchos de ellos están ahí rondando sus poemas y sus pensamientos, como los filamentos lumínicos andan, del mismo modo en que los filamentos lumínicos andan inundando sus visiones. Sí podemos encontrar en esta síntesis desigual, que incluye experiencias espiritistas, orientalismo, pseudociencia, neoplatonismo, la representación de una decadencia precisamente de estas formas de pensamiento hermético y neoplatónico, y aún probablemente la impostura de esta sabiduría antigua y egipcia del hermetismo. Es decir, sí podemos ver que existe una mezcla desigual. Vale decir que estudiar este tránsito es, sin embargo, desde mi punto de vista, una excelente oportunidad para analizar la recepción y vulgarización de ideas filosóficas a través de los siglos. Tampoco creo que la teosofía sea realmente cognitivamente inferior a muchos cuerpos de creencias que cuentan hoy en día con la aceptación que dan las modas intelectuales. Finalmente, debo decir que la imagen que podría quedar aquí de una Eunice logrando la vibración simultánea de sus 7 chakras es tan solo una anécdota, como lo pueden ser los experimentos alquímicos de Newton, opacadas por la grandiosidad de su obra, que deslumbra no solo por la belleza, sino por la rigurosidad de su pensamiento. Puede ser que Octavio Paz tuviera toda la razón cuando le advirtiera a Eunice de su trágico destino y de su olvido, pero necesariamente creo que hay que imaginarla a ella dichosa como a Sísifo cargando una piedra infinita, realizando sus ejercicios espirituales y señalando que cuando alcance el grado de gran maestro, es decir, el grado 14 de los Rosacruces, y aún los grados supremos que van más allá, todo esto será maravilloso. Será, dice literalmente Eunice de Odio, la poesía, la gran poesía misma, pero vivida. ¿Qué otra cosa es la poesía?, agrega Eunice,
sino la faz del prodigio. Muchas gracias. I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. I will never let it get me down, 'cause this final world, it keeps spinning around. Been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race.